para que conozcan a Cristo, para que conozcan la verdad presente, para que conozcan la palabra y sean los que van a cambiar la sociedad y ver a Cristo en cada corazón, en cada casa y en cada familia. Muy buenos días, ricas bendiciones para todos los que están aquí, para todos los que se conectan y nos ven a través de los diferentes medios digitales donde nosotros tenemos este privilegio de llegar y compartir. Así que le damos gracias a Dios por esta nueva y bella oportunidad de podernos conectar y así ser edificados en esa vida, en ese fundamento que es Cristo. Padre, te damos gracias por este nuevo día, por este tiempo, por este espacio donde nos permites darnos cita en este lugar y conectarnos a través de los diferentes medios digitales, a través de las redes sociales, a través de los canales donde podemos estar llevando esta palabra de vida, esta palabra de fe, de amor, de gracia, que de seguro va a poner un ladrillo más en la edificación de cada persona, de cada vida que se conecta espiritualmente y puede recibir con fe esa palabra que ha sido enviada con un propósito y será cumplido en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy es un día más. Hoy tenemos esta oportunidad bella y este privilegio de poder ser instruidos, poder ser enseñados, poder ser guiados por el Espíritu de Dios y por su palabra. Y quiero compartir hoy lo que le he titulado un cambio de frecuencia. Así que dile a que está a tu lado, a que está cerca, di, cambia de frecuencia. Tienes que decirte a ti mismo. Dile a tu alma, como dijo el salmista David, dile a tu ser, dale esa orden y dile, hay que cambiar de frecuencia. Así como, no sé si algunos de los que nos ven y nos escuchan en alguna oportunidad tuvieron una grabadora o un radio, y hay dos frecuencias que son las que más conocemos o las más utilizadas. Hace mucho tiempo, muchos años, acá en nuestra ciudad de natal, y sé que algunos me escuchan y me entienden en toda Latinoamérica, hay señal de radio, lo que conocemos como radio, y en la radio se utilizan dos formas o dos formatos conocidos como AM y FM. AM y FM, ¿verdad? Amplitud modulada y frecuencia modulada. Eso es lo que realmente significa AM y FM. Pero cuando nosotros miramos qué es AM, qué es FM, a manera de introducción quiero compartirte esto para utilizarlo como ejemplo y poder entender lo que quiero enseñarles hoy. Hace un tiempo, le decía, acá en mi ciudad hay una emisora muy conocida que hasta el día de hoy lo recordamos, aquellos programas que crecimos escuchando esos programas, una emisora que no digo pues el nombre, pero una emisora local que se sintonizaba en AM, y ahí en AM y se escuchaba hasta que vino el FM. Y entonces la diferencia de AM a FM, claro, hay unas diferencias. Usted estaba mirando un poco cuáles son esas diferencias en la radio, en AM y FM. Y dice que la diferencia entre AM y FM son diferentes por varias razones, pero una de las principales es porque el AM o amplitud modulada significa que el tamaño de las ondas es mayor, el tamaño de las ondas, porque la radio se traslada o se moviliza a través de ondas radiales. Entonces esa frecuencia es mayor, mientras FM o frecuencia modulada quiere decir que más ondas son enviadas, más ondas en un intervalo de tiempo más corto. Y eso es la diferencia. La FM se escucha nítido, claro, pero el AM siempre se escucha como un ruidito, como una lluvia, como un shhh.
y hay una cantidad de emisoras en esa frecuencia, pero es bastante antigua. Es decir, cuando entra la FM, se escucha obviamente al oído, es como más agradable, es más claro, más nítido, y las personas que comienzan a escuchar FM pues ya no quieren escuchar AM. Pero bueno, cuando hay una frecuencia o sea, donde se sintoniza esa emisora o ese programa está en AM, usted no lo va a encontrar en FM. Y básicamente es lo que quiero que hoy tomemos como ejemplo, que si está en AM, la frecuencia AM, hay que ubicar la radio en ese dial de FM y comenzar a buscar. Como pueden ver, quizás pueden apreciar ahí en ese flyer o esa imagen que está de fondo de cambio de frecuencia FM y AM. Entonces uno decide dónde quiere estar. Y si usted decide y toma la opción en la radio y lo coloca en AM, jamás va a encontrar un programa o una emisión de radio que esté en FM, porque obviamente está en una frecuencia distinta o está en una línea distinta. Y claro, yo recuerdo muy pequeño que mi papá tenía radio, yo cogía ese radio y comenzaba a buscar y la voz se iba y se venía, y a veces lograba uno como que escucharlo un poco claro, pero luego se iba y se venía y no se escuchaba tan nítido. Pero luego vi un botoncito que me indicaba que estaba en AM y lo pasaba, cambiaba ese botoncito a FM y cogía unas emisoras, pero se escuchaban claro, muy claro, y decía, wow, aquí se escucha claritico. Pero yo trataba de buscar una emisora donde me compartiera algo que me gustara, y resulta que eran pocas las que estaban en FM, pocas. Cogía unas 3 o 4 en FM y había una cantidad pegaditas de emisoras en AM. Claro, la mayoría estaban allí en amplitud modulada, pero las mejores y los proyectos que se venían mejorando, modernizando, lo fueron haciendo en FM. Lo traigo al contexto de la palabra, lo traigo al contexto de nosotros poder comprender la palabra de Dios hoy. Está antes de Cristo, después de Cristo. Está el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tenemos que comenzar a ubicarnos aquí, porque eso fue una de las razones que hubo un choque cuando Jesús vino, cuando el Padre en su soberanía, en su proyecto eterno, permitió que el Hijo primogénito, Dios se hizo carne, como dice Juan capítulo 1 versículo 1, que en el principio era el Verbo, y cuando Él vino a través de la Virgen María, y vino y se hizo hombre, se hizo humano, de carne y hueso como tú y como yo, pero vino a mostrarnos el Padre y a traernos la vida eterna a través de su cumplimiento, de Él hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Pero claro, los que estaban en aquella época reunidos en algunos grupos religiosos que hacían parte de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de esa cantidad de grupos religiosos de la época, incluso los que estaban atentos a lo que Moisés escribió en la ley y seguían viviendo conforme a esa ley, otros que sabían que venía el Mesías, y cuando llegó el Mesías, el Salvador, Cristo Jesús, Jesucristo, cuando vino, algunos quedaron tan confundidos porque no tenían claridad de que eso tenía que ser de esa manera. Pero cuando vemos las escrituras de Génesis y Apocalipsis, como el mismo Señor le cita a aquellos discípulos que iban camino a Emaús, y dice que desde Moisés y pasando por los profetas le habló lo que decía la escritura de él, y ellos pudieron entender y sus ojos fueron abiertos. Pues de alguna manera hoy quiero decirle que no es una opción, es una obligación, tiene que pasar en nosotros un cambio de frecuencia, un cambio de pensamiento, de mentalidad, un cambio total. Y hoy te invito a que vayas a la escritura y tomemos un ejemplo que está muy claro en Juan capítulo 3, del versículo 1 al 7. Vamos a leerlo y vamos a entender este cambio de frecuencia hoy en la vida de todo ser humano. Claro, hay
un dial, vamos a utilizarlo así, hay un AM, por tomar un ejemplo, hay un AM, una frecuencia antes de Cristo, que es AC, y hay un FM, que podríamos decir, hay un DC, que es después de Cristo, y las cosas son diferentes, porque antes de Cristo había un pacto que Dios hizo con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, un pacto, un convenio, y era una legislación específica para ese pueblo. Pero luego, cuando viene Jesús, hace una nueva legislación a través de su muerte y resurrección, y Él cumple todo lo del el antiguo pacto. Y Él, como judío, como nacido allí, y sabiendo lo que el Padre había pactado con ese pueblo, pero ahora venía un pacto mayor, que no solo era para el pueblo judío, sino para toda la humanidad, también para los gentiles y para los que no hacían parte del pueblo judío. Esa es una amplitud, esa es una frecuencia mayor, ese es un impacto ya global, un impacto general, y está fundamentado sobre mejores y mayores promesas, dice el libro de Hebreos. Pero vamos a mirar en el caso de este hombre. Sé que algunos lo hemos leído, hemos conocido, hemos enseñado, predicado, de Nicodemo, que visitó a Jesús. En Juan capítulo 3, verso 1, dice la escritura que había un hombre de los fariseos. Esa es la diferencia quizás con otros hombres y con algunos de nosotros que no somos fariseos ni hacemos parte de ese grupo. Sin embargo, hay cosas que nos hacen semejarnos o parecernos a los fariseos. Pero aquí específicamente dice que había ese hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que este vino a Jesús de noche. ¿Cuándo vino a Jesús? Vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Rabí significa maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice el verso 3, que respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? No puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué respondió Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, primero le dice: no puede ver. Segundo le dice: no puede entrar en el reino de Dios. Y allí viene el verso 6 y dice: lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Lo que es nacido de la carne es un ser humano normal, es carne. Y el que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu es. Ahora, el verso 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Saben que cambiar de frecuencia, cambiar de mentalidad, cambiar de pensamiento, cambiar de estructura, cambiar de sistema, cambiar de una ley a otra, cambiar de una legislación a otra, tiene sus implicaciones? Pero no solamente, como le dijo Jesús a Nicodemo: no te maravilles de que te digo que os es necesario nacer de nuevo. Pues quiero decirle, avanzar diciendo que hay muchas personas que creen porque tienen un conocimiento, porque aprenden algo, porque escuchan una verdad. Algunos dicen un código de reino, otros dicen una revelación, otros dicen una verdad. Y bueno, porque escuchan cosas que son verdades, que son correctas, no quiere decir que eso garantiza un nuevo nacimiento. No quiere decir que porque te congregues en un lugar, porque hagas parte de una congregación, de un ministerio, de una iglesia, como le quieras llamar, eso garantiza un nuevo nacimiento. Eso no garantiza un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque aquí el Señor le está respondiendo a Nicodemo, que viene con una inquietud de noche. Y la pregunta que le hace Nicodemo al Señor es: Rabí. Primero le afirma y le
explica a Jesús, él trata de explicarle a Jesús que ellos, él y los que estaban con él, sabían que él había venido de Dios. Porque dice, nadie puede hacer estas señales. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, está claro que ellos sabían que Jesús era una persona que portaba o que tenía respaldo del Padre de Dios, pero lo habían mirado como un maestro. Y aquí es donde yo quiero aprovechar. No tienes que ver como un maestro al Señor. Puedes ver como un maestro a otras personas. Puedes verme a mí, a otro como maestro, pero a Jesús y al Señor, aparte de que sí era un maestro, él no era solo un maestro, no era un rabí. Él era el Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías, el Salvador de la humanidad, el que había venido a entregar su vida por ti y por mí, por toda la humanidad. Era Dios mismo hecho hombre, hecho carne. Pero este hombre fariseo tenía, juntamente con su grupo, con los que hacían parte de ese movimiento o de ese grupo religioso de los fariseos, tenían ya a Jesús en un concepto de un rabí, un maestro. Pero además que Dios estaba con él, porque nadie hacía esas maravillas. Pero el Señor le dice, no, un momento. Yo no he venido a traer una iglesia, yo no he venido a traer un nuevo movimiento, un nuevo grupo religioso. No. Yo no he venido a ser un maestro, yo no he venido para que demostrarle que con las maravillas que hago me tienen que seguir. No, Nicodemo, tú lo que tienes que saber es que hay que nacer de nuevo. Pero la pregunta es, ¿y cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Aquí es donde el Señor luego le dice, mire, lo que es nacido de carne, carne es. O sea, no te estoy hablando de una condición física, no te estoy hablando de una manera humana, te estoy hablando de una forma espiritual. Más adelante le dice, siendo tú un maestro de la ley, ¿no sabes estas cosas? ¿No sabes lo que es ser nacido del Espíritu? Dice, porque el que es nacido del Espíritu es como el viento, que tú sientes, que te pega, que el viento sopla de un lugar para otro, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así son los que son nacidos del Espíritu. Dicho en otras palabras, ya no dependemos de lo natural, ya no dependemos solo de lo físico, ahora dependemos de un acto espiritual que es por la fe que hace el Espíritu Santo cuando nosotros disponemos nuestra vida entera a comprender que mi estadía aquí no es porque un día se unió mi papá con mi mamá y entonces se dio ese acto biológico de la vida donde se une, ¿verdad? Llega el espermatozoide al óvulo y todo eso que nos enseñan en ciencias naturales y en biología, y luego aquí llegué yo, y entonces ya eso fue lo que me dio la vida. Le agradezco a mi papá y a mi mamá porque Dios, ¿por dónde? No, es un plan eterno que Dios permitió que viniéramos a la vida de una manera natural, pero naciéramos de nuevo de una forma espiritual, del agua y del espíritu. ¿Qué quiere decir? Que hay que nacer de la palabra, de lo que salió de la boca de Dios, de la misma expresión y la creación de Cristo. Hebreo dice que todo fue hecho por su palabra. En Cristo, por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y cuando este entendimiento llega a nosotros y el Espíritu Santo que fue enviado para que convenciera al hombre, para que guiara al hombre, nos enseñara todas las cosas, a Él es que hay que abrirle el espacio y decirle, aquí estoy, Señor. Y el Espíritu de Dios entrando a la vida de nosotros es el que nos lleva a ese milagro espiritual por fe de nacer a una vida nueva. Pero aquí viene lo segundo. Lo segundo es que tenemos que comprender que así como dice Lucas capítulo 5, vamos a ir allá, Lucas capítulo 5 del 36 al 39, es una parábola que el Señor utiliza para enseñar una verdad espiritual de que hay que cambiar, hay que realmente entrar en esa nueva frecuencia, no quedarnos en el antiguo pacto, no quedarnos en la ley, en lo que vivían los fariseos y otros grupos de la época, sino entrar en lo que Cristo trajo y afirmó y ratificó para nosotros y estableció al morir y resucitar
para todo aquel, siendo judío o no siendo judío, siendo de Israel o no siendo de Israel, tuviera que aceptar y recibir para tener la vida eterna. Y es el acto de Cristo, partir la historia en dos, cambiar de una frecuencia a otra, cambiar de un pacto a otro. Y aquí en Lucas 5, 36 al 39, dice que les dijo también una parábola. Diga conmigo, una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una ilustración que se toma de algo ficticio, de algo irreal o de algo natural para enseñar una verdad espiritual. Una parábola puede ser una historia, una parábola es una ilustración que se hace a través de una experiencia real o irreal, pero que se puede traer al entendimiento para darle una comprensión espiritual. Y aquí en Lucas, me gusta cómo el escritor Lucas relata esta parte que también se encuentra en otros evangelios, pero Lucas dice, les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Yo me levanté en medio de personas que, por ejemplo, el caso de mi mamá, que en la casa siempre tenía una máquina de coser y estuvo aprendiendo modistería y hacía que la blusa, que el vestido, y que le llevaban para arreglar este pantalón y este vestido, y siempre quedaban los pedazos de tela nueva y lo que le llama uno acá haciendo el remiendo y la cosa. Resulta que lo que está diciendo aquí, que nadie toma un vestido nuevo y le corta un pedazo de tela para pegárselo a uno viejo, porque ahí mismo literalmente dice, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, o sea, no solo daña el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Mire, por lo general, el vestido viejo se va descolorizando, se va deteriorando, va cambiando la contextura y también el color. Y aunque sea de la misma tela, pero el nuevo, al colocarlo al lado del viejo, se ve la diferencia. Es decir, no pega. Diga conmigo, no pega. Un pedazo de tela de un vestido nuevo, ponérselo a un vestido viejo que ha sido lavado tantas veces, no pega. El tono no da. Diga, desentona. Pues le quiero decir que en la vida, hablando espiritualmente, algunos están desentonando porque quieren vivir la vida del nuevo pacto con una mentalidad del antiguo pacto. Quieren vivir en la frecuencia, quieren encontrar el programa que está en FM buscándolo en AM. No podemos en ninguna manera pretender comprender lo que Cristo es para nosotros queriendo vivir la vida que Cristo vivió. Es decir, voy a hacer lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra para que el Padre me dé lo que le dio a Cristo. Pero en el nuevo pacto, que entendiendo la verdad que tenemos ahora por lo que Cristo hizo, no es que yo tengo que hacer lo que Él hizo, es que yo tengo que creer y recibir lo que Él hizo por mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Él lo hizo por ti y por mí. Él está en otra frecuencia. Es la otra frecuencia. ¿La otra frecuencia cuál es? Es más rápida y es más clara. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en el antiguo pacto, todo lo que vemos antes de Cristo, para el pueblo de Israel y los pueblos judíos, que era un privilegio, ahora se abrió el privilegio a los gentiles, pero no cumpliendo lo que tenían que cumplir los judíos. Cristo vino a cumplir lo que nadie podía cumplir, ni los mismos judíos. Por eso el apóstol Pablo escribe claramente a los romanos y también a otras iglesias que estaban por allá en los corintios, a los filipenses, colosenses, a Timoteo, a Tito, a Filemón, a sus discípulos. Les enseña lo que recibió de Cristo, el evangelio, la buena noticia, que es que ya no tenemos que hacer las cosas que tenían que hacer los judíos para poder recibir y ser bendecidos. Ahora tenemos que creer lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo para nosotros caminar en esa bendición. Porque ahora somos bendecidos, no porque somos descendientes de Abraham. Ahora somos bendecidos porque somos descendientes en Cristo. Porque en Cristo se cumple para ti y para mí toda bendición establecida por el Padre, por el sacrificio perfecto. Porque estamos, día conmigo, en otra frecuencia.
Yo no opero en la frecuencia del antiguo pacto. Yo no opero, perdóneme que utilice este ejemplo, en AM. Y ahora opero en FM. No es una amplitud modulada, sino que ahora estamos en una frecuencia modulada. No es que estamos en los sacrificios para ser bendecidos, los sacrificios míos para ser perdonado, los sacrificios míos para ser productivo. Ahora es el sacrificio de Cristo que me hace bendecido, el sacrificio de Cristo que me hace productivo, el sacrificio de Cristo que el Espíritu Santo revela a mi espíritu que soy una nueva criatura, no por mis buenas obras, sino por la obra perfecta del Hijo del Señor, del Hijo de Dios, que nos da la misma identidad, nos da el mismo lugar, la misma propiedad de Cristo la tenemos nosotros, sencillamente porque creemos en Él, creímos y seguimos creyendo que Él es el que nos tiene ahora delante del Padre en la condición de bendecido. Aquí quiero, tercero, ir cerrando con lo siguiente, que el apóstol Pablo habla de la mente nueva. Entonces, primero, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tenemos que entenderlo y dejar que el Espíritu Santo nos lleve a esa vida espiritual nueva por la fe. Luego, al tener una vida espiritual nueva por la fe, me voy a dar cuenta que no tengo que tomar de lo nuevo y pegárselo a lo viejo. No pega. No es mezclando los dos pactos. No es tomando un poquito de aquí, un poquito de acá. Yo logro esto, pero agarro lo que el Señor logró, pero por otro lado yo ayudo. No. Eso no pega. O es AM o es FM. O es en la ley o es en Cristo. O es haciendo tú las cosas ganándotelas, o es recibiéndoselas al que se la ganó. Y por eso entonces yo tengo que hacer un trabajo como hijo de Dios, como un nuevo creyente aquí en mi mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, le dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Ahí mismo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos nosotros comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Diga, renovando mi entendimiento. Si yo no renuevo mi mente, si yo no le doy la información correcta y espiritual de lo que Cristo hizo por mí y lo que ahora yo tengo que hacer, que es diferente a lo que hacían los judíos o a lo que hacen los judíos hoy, todavía los que no han recibido a Jesús, los que no han recibido o no han aceptado a Jesucristo como el Mesías, porque aún algunos lo están esperando, porque no estaban en el dial correcto, tratando de encontrar a Cristo Jesús, al Mesías, tratando de encontrar una frecuencia que es una emisora que está en FM, frecuencia modulada, en tratar de encontrarla en amplitud modulada en AM. Nunca encontraremos a Cristo Jesús tratando de lograrlo en nuestra fuerza. Nunca vamos a disfrutar de la gracia de Dios, del regalo de Dios, del sacrificio perfecto a nuestro favor, si creemos que es con nuestro sacrificio, que es con nuestra fuerza, que es a nuestra manera que voy a persuadir al Padre para que me bendiga. Es más fácil decir, hoy creo que por el sacrificio perfecto de Cristo, hoy creo que por la obra perfecta a mi favor, el Espíritu de Dios me va a guiar y me va a llevar a sintonizar con claridad esa frecuencia que me estará diciendo lo que el Señor hizo y lo que ahora yo puedo lograr por lo que Él hizo. No es lo que yo puedo lograr por lo que yo hago. 1000 sacrificios que podíamos hacer no van a cambiar, no van a reemplazar el sacrificio perfecto de Cristo por nosotros que hizo hace 2000 años. Entonces, si miramos en este orden, número 1, entender que no es ninguna religión, ningún movimiento religioso, ningún credo diferente a creer en Cristo, el Salvador del mundo, que me va a llevar a recibir las bendiciones de Dios. Los fariseos creían a su manera, los saduceos, todos los grupos que estaban en aquella época creyendo en Dios
a su manera y que miraron a Jesús despectivamente, y algunos pues dijeron, bueno, por las maravillas que hace, este viene de Dios como maestro, pero no lo vieron que este viene de Dios como el Salvador, como el Mesías. Pues algunos sí dijeron, oye, este me parece que es diferente a los demás. ¿Se acuerda aquella mujer en Juan capítulo 4, el capítulo siguiente después de Nicodemo? Dice que había una mujer en un pozo, que Jesús iba cansado del camino y llegó al pozo en Samaria, la mujer samaritana, ahí en el pozo de Jacob. Y cuando Jesús llega, aquella mujer está con el cántaro y Jesús le dice, mujer, dame de beber. ¿Y qué es lo que responde la mujer samaritana? También tenía su creencia, tenía su forma de creer y lo que sus padres le habían dicho. De hecho, ella lo saca a relucir y le dice, ¿cómo tú siendo qué? Judío, me pides a mí, la mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Si entre judíos y samaritanos no sé qué, no se tratan entre sí. Y todavía al día de hoy hay diferencias, perdónenme la expresión, tontas. Hay diferencias estúpidas cuando entre personas no se trata, porque dicen, no, es que tú eres católico y yo soy evangélico. Es que tú eres adventista y yo soy esto. Es que tú eres esto y yo soy lo otro. O sea, dentro de el mismo grupo de personas que creen en Dios hay unas diferencias. Y miramos por encima del hombro aquel, porque no, esto está en el antiguo pacto, este no está en la gracia, este es legalista, este está en mezcla, no. El amor de Dios rompe todas las barreras, el amor de Dios rompe toda religiosidad, el amor de Dios pasa toda la frontera, incluso por encima de AM y FM está la frecuencia del Espíritu de Dios, está la frecuencia de vida que te dice, es en Cristo que eres más que vencedor, es en Cristo que eres bendecido con toda bendición espiritual, es en Cristo. Entonces, mis hermanos queridos, no importa qué grupo religioso o cómo te identifique o se identifique la persona, el amor de Dios es el que muestra la evidencia que tú y yo somos de Dios. Y en esto conocerán que son hijos de Dios. En esto conocerán que son creyentes de verdad. En esto conocerán que son mis hijos. ¿Qué dijo el Señor? Que os améis unos a otros. Es el amor el que marca la diferencia. No es el conocimiento que tengas de hebreo, de griego, de arameo. No es que tú sepas la Biblia, te la sepas de pasta a pasta. No, es que podamos entender que todo lo que la Biblia nos enseña está apuntando a Cristo y su obra perfecta y terminada, para que dependamos de ello y no de nosotros. Dependamos de Él y no de nosotros. Cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, le está diciendo, no operemos bajo este sistema, no operemos bajo esta frecuencia, porque no nos lleva a ningún lado sino a condenación. Ni aún cumpliendo toda la ley podemos agradar o reemplazar. El único sacrificio que nos justifica es la sangre de Jesucristo, que fue derramada, su vida entregada, para que ese sea el sacrificio perfecto y acepto ante el Padre por todos los que creen y reciben ese sacrificio, como si fuera Él el que lo hubiera hecho, como si fuera ella la que lo hubiera hecho. En otras palabras, cuando tú crees en Cristo, es el acto como si tú hubieras ido a la cruz y el Padre está diciendo, Él o ella ahora sí es salvo, ahora sí es redimido, ahora sí es bendecido. Por eso dice la Escritura que es en Cristo. El Padre nos ve en Cristo, en su Hijo amado, y es en Él que tenemos que poner nuestra fe. Así que, mi amado amigo, hermano, hermana, joven que me ves y me escucha, quiero decirte que este es el tiempo donde tenemos que estar en la frecuencia correcta. Tenemos que estar en la persona correcta. Tenemos que estar en la vida correcta. Es uno solo, Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha venido a hacer la obra perfecta para que a través de Él, tú y yo podamos entrar a la plenitud del Padre, a la vida eterna, a la vida que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Hay muchas religiones, hay muchos credos religiosos, hay muchos grupos que dicen una cosa y la otra, pero la Escritura es clara cuando nos enseña y nos apunta que todo está en Cristo y hay que creerlo y recibirlo a Él. El que ha visto a Él ha visto al Padre. El que lo reciba a Él, reciba al Padre. Y el que acepte este sacrificio, acepta lo que el Padre determinó
y predestinó para su Hijo amado en Cristo, es que tú y yo estamos completos. Padre, te doy gracias por cada uno de los que nos ven y nos sintonizan en este momento. Creo que no importa lo que esté pasando, no importa lo que haya sucedido, no importa, hay una palabra que está gravitando y que está activa, que está fluyendo en favor de los que creen. Hoy es el día que tú puedes venir a Él y decir: yo creo y acepto ese sacrificio perfecto. Hoy declaro que mi mente, mi pensamiento cambia, deja de ser un vestido viejo y realmente es un vestido nuevo. De igual manera, como dice la Escritura, que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Así creo que esta verdad presente, la vida y la obra perfecta de Cristo, no puede estar en mi vida como un concepto, sino como un acto que partió la historia en dos. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio perfecto y de la resurrección de Jesús, yo hoy puedo tener la vida plena, sin condenación, sin ninguna pérdida ni maldición, porque Él me ha redimido. Hoy creo que toda enfermedad, dice la Escritura, que fue llevada a la cruz del Calvario, por su llaga fuimos curados, y tú y yo podemos creer que en Cristo tenemos la salud, que en Cristo tenemos la restauración. De pronto estás pensando: ¿ahora qué voy a hacer? Perdí esto, perdí aquello, estoy en los estudios bastante enredado, embolatado, no sé qué hacer. Confía en Dios, ubícate en el Señor, comienza a estudiar, a pedirle la ayuda a Dios, a enfocarte, y Dios te va a ayudar en cualquier área de tu vida. Él está dispuesto a ayudarnos en todo para que Él sea glorificado. Y no es bajo este sistema, no es bajo esta frecuencia del sistema humano, es en la frecuencia del Espíritu de Dios, es en ese dial donde nosotros descansamos. Padre, nos declaramos bendecidos por esa obra perfecta, por esa vida que ahora nos habita, que ahora está en nosotros, la vida de Cristo por la fe. Gracias, Señor, porque más allá de mi imperfección, más allá de mi debilidad, de mi necesidad, está la provisión y lo suplido por amor del Padre hacia mí. Gracias, Padre bendito, por este momento, por este tiempo, porque creemos juntamente con los que nos ven y nos escuchan que tu obra es perfecta y que Cristo será magnificado en nuestras vidas. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Les bendecimos y nos vemos en la próxima por este mismo medio. Para que conozcan a Cristo, para que conozcan la verdad presente, para que conozcan la palabra y sean los que van a cambiar la sociedad y ver a Cristo en cada corazón, en cada casa y en cada familia.